Vamos a hacer una reflexión sobre la Virgen María en Hágase tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Voy a pedirle al Señor su palabra y les leo del Evangelio de San Juan. En el capítulo 10, desde el versículo 1, él dice: Jesús, el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces volvió a decir Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor y al que no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla, y tengo potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Nosotros como católicos tenemos algo maravilloso que lastimosamente todas las personas que se llaman cristianos que no están en la Iglesia Católica no tienen, que es la Virgen María. Y qué maravilloso que es conocer el don de la maternidad celestial. La maternidad celestial es un don no solamente maravilloso, pero vital e importante para nuestra fe, porque es conocer el vientre del amor de Dios, el vientre donde se incuba ese amor que es necesario para poder subsistir en este mundo de tinieblas, que es un mundo sin amor. Por eso, el amor que le debemos al prójimo es la esperanza del prójimo, es el consuelo del prójimo. Ustedes se dan cuenta lo horrible que es cuando no nos aman, cuando nos desprecian, cuando nos hacen mal, cuando nosotros somos rechazados por nuestros propios padres a veces, por nuestros propios hermanos, por nuestro propio esposo o esposa, cuando tenemos un rechazo así eminente que nos rechaza el amor, que nos desprecian, duele mucho, es algo muy doloroso, produce mucha tristeza, y por eso la Virgen María representa el vientre del amor de Dios. Es una madre buena, una madre concebida sin pecado para que el amor perfecto de Dios pudiera encarnarse. Porque si no, no pudiera haberse encarnado en el vientre de una mujer imperfecta que es la Eva original. O sea, la primera Eva cayó y después de que cayó, dio a luz hijos con un parto de dolor, hasta que apareció María. María es la nueva Eva que da a luz a un hijo sin dolor. El parto de María fue sin dolor porque ella redime en Jesucristo el pecado original.
Y el pecado original es que Dios desterró al hombre y a la mujer. Y a la mujer le dijo que iba a tener hijos con un parto de dolor. Y claro, María es todo lo contrario. María es ya la sin mancha, la inmaculada, que da luz a Jesús. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que María, sin que haya sido tocada por un hombre, apareció embarazada. Así nomás. ¿Cómo creen que nació Jesús? No pudo haber nacido de otra forma, nació igual. De la misma forma que fue concebido, nació también, por obra sobrenatural. Y por eso la Virgen permaneció virgen. Así es. Encontrar hágase tu voluntad, he aquí la esclava del Señor, y encontrar eso en nuestra vida es algo definitivo para el encuentro verdadero con la fe. Si no entendemos el mensaje de María Santísima, que es, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, si no encontramos ese mensaje claro en nuestra vida, no podremos entender la fe que nos ha confiado a nosotros Jesucristo. La Virgen María es la enseñanza más grande y más hermosa del significado de lo que es servirle a Dios, obedecerle a Dios, hacer todo lo que Dios nos pide. Porque en ella encontramos algo muy importante, que es lo que Jesús nos enseña sobre el Evangelio. Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Quien a mí me sigue encontrará vida eterna. Y esto es una promesa. Como Dios no miente, es una promesa verdadera. La Virgen María lo que hace durante toda su vida es seguir en la huella de Jesús todo el tiempo. La vemos en la vida de Jesús permanentemente hasta la cruz, hasta la tumba, en la resurrección y después de la resurrección con los apóstoles caminando con ellos. Vemos el milagro de Nuestra Señora que aparece en bilocación en España. Ustedes saben que el Escorial, la aparición de Nuestra Señora en España al apóstol Santiago. El apóstol Santiago estaba en España, que era un territorio romano en esa época de Jesucristo, y vivían puros paganos ahí, romanos. Y allá fue el apóstol Santiago a predicar el Evangelio, pero estaba perdiendo la esperanza, estaba desmayándose allá, porque no había conversiones lo suficientemente grandes para el apóstol. Y se le apareció Nuestra Señora, que llaman del Pilar, se le aparece al apóstol. Y la Virgen estaba todavía entre nosotros, estaba en Jerusalén. Y eso se llama un don de bilocación, que puede estar en varias partes, en dos partes a la vez. Se le apareció al apóstol Santiago y le dio consuelo. Miren ustedes el papel que ella está jugando ya, inclusive después de que Jesús había ascendido al cielo, que ya había comenzado la iglesia, y la Virgen comenzó a ser madre y comenzó a hacer esa aparición. Una aparición al consuelo de los hombres, al consuelo de la humanidad. Esa aparición al apóstol Santiago inició lo que son todas estas apariciones incontables de la Virgen María a través de los 2000 y tantos años de cristianismo. No es un acontecimiento ya poco común el que la Virgen aparezca aquí y aparezca por allá. Ya es algo tan común dentro de nuestra Iglesia Católica que esto suceda. Hay, claro, siempre falsificadores y hay videntes falsos, apariciones falsas, porque el diablo es pronto en duplicar, en imitar, en falsificar. Pero la realidad es que hay muchas apariciones de la Virgen María en miles de formas. Y todas esas apariciones nos enseñan algo. Cada vez que la Virgen se manifiesta entre nosotros, ¿en qué viene? Viene en obediencia al Padre. Viene porque ella está haciendo la voluntad de Dios. Viene porque ella dice, he aquí la esclava del Señor, y está haciendo todo lo que Dios le pide y aparece donde Dios quiere que aparezca. Y esta es una enseñanza muy importante, el descubrir la maternidad de nuestra vida. Hace poco en mi comunidad en Bogotá le estaba dando una charla a los hombres solamente, y la charla que le estaba dando a los hombres era cómo restaurar la imagen de la mujer. Mire que en esta sociedad en que vivimos hoy, la imagen de la mujer está destruida y pervertida.
A la mujer la convirtieron en un objeto sexual. Ya no pueden vender una caja de galletas sin tener una mujer casi desnuda en la portada, en la caja. Venden útiles para los niños en los colegios y lo que tienen son modelos casi desnudas, y esto es lo que tienen para venderle a los niños, y en todo es así. La imagen de la mujer fue totalmente desvirtuada, pisoteada, abusada, burlada, ridiculizada, sexualizada, convertida en algo que no es. Entonces, cuando yo entré en mi conversión y comencé a orar, tenía mucha dificultad orándole a la Virgen María, a pesar de que yo la había visto con mis propios ojos durante esa experiencia que tuve en el secuestro en Colombia. Pues miren que la dificultad que yo tenía para rezarle a la Virgen no era porque no podía creer que ella fuera mi mamá y que yo tuviese una relación con ella, que al orarle ella me escuchara. Eso lo sabía que era verdad. Pero la dificultad que yo tenía era porque yo tenía la imagen de la mujer completamente destruida. Porque yo toda la vida utilicé a las mujeres como objetos. Toda la vida las utilicé como juguetes casi, y siempre abusé de las mujeres mintiéndoles y utilizándoles únicamente para lo que yo quería. Nunca fui fiel a esas relaciones con las mujeres. Entonces, cuando yo me convertí y entré en las cosas de Dios y entendí lo que es la verdad y entendí lo que es el amor, me dolía mucho porque tenía la imagen de la mujer dañada y no podía acercarme a la Virgen a rezar, porque no podía mirarla con los ojos que tenía que mirarla, porque tenía destruida esa imagen. Y me costaba trabajo mirar una estatua de la Virgen. Así es, porque la veía como una mujer y a la mujer yo la había desvirtuado. Y ella también es una mujer. Y esto me costó sangre, sudor y lágrimas, como dicen, porque me tocó rezar mucho para que la Virgen me ayudara a limpiarme mis ojos, mi corazón, mi memoria, mi mente, todo mi ser, de las huellas que tenía yo, de la deformación tan grande en que había quedado la mujer en mi vida. Y así fue como poco a poco la Virgen me fue ayudando a sanar mi corazón y restablecer la imagen de la mujer. Y así poder orar en paz con ella, sabiendo que ya había yo encontrado una forma de encontrar a la mujer en mi vida como otra alma, como otro ser creado por Dios, como una criatura que tenemos que tratarnos con el mismo amor entre todos nosotros, tanto hombres como mujeres, sin distinción, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos igualitos, sin discriminación. Pero esto costó mucho tiempo, y yo le digo a la gente, miren, es tan importante reconstruir las imágenes que tenemos destruidas del prójimo. Nosotros como hombres, en esta sociedad en que hemos crecido materialista, consumista, relativista, hemos crecido con un concepto de la mujer que no debemos tener. Y ahora por el feminismo hay muchas mujeres que tienen una imagen del hombre también totalmente distorsionada. Y ese feminismo, tanto como el machismo, son dos enfermedades de esta cultura de la muerte, porque ninguno de los dos efectos tiene santidad ni tiene absolutamente nada que ver con Dios. Son vicios humanos, el feminismo y el machismo. María es todo lo contrario al feminismo, porque María es, por encima de ser mujer, es hija de Dios, por encima de ser mujer. Por encima de ser mujer es madre, por encima de ser mujer es amor, humildad, servicio, esclavitud a Dios, una esclavitud santa. Por eso dice aquí la esclava del Señor, porque ella se somete a Él y hace todo lo que sea por Él. Y entonces en la Virgen María podemos recibir este calor maternal que tanto necesita nuestra alma. Nosotros prácticamente en este mundo tan inhóspito, tan frío y agresivo, tan exigente, tan seductor, tan encantador y hechizante, nos sentimos a veces solos y fríos, porque parece ser que ningún ser humano puede darnos el calor que necesitamos. Nadie nos puede amar lo suficiente, nadie nos puede entender lo suficiente, nadie puede apoyarnos lo suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Dios nos ha proveído con gracias tan grandes como la Virgen María.
Pues nosotros en la maternidad de María encontramos precisamente el consuelo y la compañía para estos momentos de frialdad, de soledad, de incomprensión que vivimos durante este destierro, durante esta vida temporal. Yo he encontrado que a través del rezo del rosario y de vivir con la Virgen María en unión con ella en todas las cosas que yo les llevo a Jesús, he encontrado que esa maternidad de la Virgen se ha manifestado en mi vida, trayéndome más consuelo, más calor, más seguridad, menos soledad, más esperanza, menos desesperación, porque siento esa compañía de una madre que llena todos mis vacíos. Y esto es tan importante porque estos vacíos con que nosotros crecemos son como abismos, porque más adelante se convierten, cuando somos más adultos, se convierten en grandes penas, porque parece ser que ya no fuéramos capaces de cerrarle la puerta a esos abismos tan profundos. Unos se convierten en miedos, otros se convierten en dureza de corazón, otros se convierten en indiferencia, otros se convierten en resentimientos y violencia, otros se convierten en materialismo y avaricia, y se convierten en miles de cosas, pero son efectos del desamor, del desconsuelo, de los vacíos. La Virgen María precisamente viene a sanar ese mal, porque ella es como la escuela de Jesucristo, ella es la maestra del Señor, ella nos enseña cómo confiar en su Hijo Jesús. Esa es la enseñanza de la Virgen. Ella nos enseña cómo aceptar su misericordia, la misericordia de su Hijo. Nos enseña cómo realmente utilizar las gracias tan enormes que Él nos dio ya por el bautismo. La maravilla que es ser un hijo de Dios a través de Jesucristo. Esta es la enseñanza de María. Cuando nosotros vemos a María, nos damos cuenta de lo que ella vivió tan increíblemente grande y al mismo tiempo doloroso. Dense cuenta de esto. En la cultura judía, una adúltera la mataban a piedra y era la vergüenza de todo el pueblo. Cuando la Virgen aparece embarazada, ustedes se imaginan lo que puede pasar por la Virgen en el corazón de ella. Ella nació para ser lo que es, para ser la Virgen María, Madre de Jesús. Pero sin embargo, ella tuvo que despertarse a cada situación, como si nunca lo hubiese sabido, aunque había nacido preparada para eso. Es como decir esto: Dios nunca nos pone cargas que no podamos soportar. El único que hace eso es el diablo. Cuando uno está en pecado mortal, el diablo le hace vivir cosas que uno no es capaz de resistirlas. Por eso la gente que vive en pecado tienen tragedias que no pueden resistir en su vida por culpa del pecado, porque el diablo les trae desastres por encima de las capacidades del hombre. En cambio, Dios nunca permitirá que nosotros pasemos una prueba más grande que lo que podamos soportar. Entonces, la Virgen María nació preparada para vivir el misterio que iba a vivir con la encarnación de Jesucristo. Sin embargo, como ser humano que es ella, cuando ella queda embarazada de un ángel, se pueden imaginar, no de un ángel, pero el Espíritu Santo a través del ángel le trae esa maravilla de la encarnación del Señor. No es que el ángel la ha embarazado, pero él era el mensajero de la encarnación del Señor, de esa concepción divina en su vientre. El arcángel San Gabriel le dice: tendrás un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Se pueden imaginar lo que para ella es en un mundo judío donde una mujer embarazada sin tener marido era apedreada por mala, por quién sabe qué, por pecadora. Y además, ¿cómo le iba a explicar a San José cuando ya estaba comprometida? Y en la ley judía, después de que en el templo le asignaban la esposa y ya se ponían de acuerdo en eso, pues pasaba un año entero en que todavía no vivían juntos, sino que estaban comprometidos, y al año se hacía la boda. La Virgen estaba en ese periodo de un año antes de casarse realmente con San José. Pues lo que ella vivió en ese momento, que la llevó también a irse donde Santa Isabel para confirmar lo que el arcángel le había dicho, de que esa prima que era anciana estaba embarazada, iba a tener un hijo y tenía 6 meses de embarazo ya. Esto era como compañía para ella. Ella corrió hacia allá
porque era un consuelo. Alguien que estaba viviendo algo parecido a ella, porque esa mujer estéril que no tenía nunca por qué tener hijos, está esperando un hijo, es un milagro. Y ella le dicen que va a recibir un hijo del Espíritu Santo, también otro milagro. Pero ella tuvo que vivir todo eso paso a paso. Entonces, no es que la Virgen estuviese allá en Jerusalén diciendo, bueno, dentro de poco viene el arcángel San Gabriel y yo voy a quedar esperando un hijo y ese hijo se llama Jesús y ese hijo es el Mesías. Eso no es, sino que ella nació preparada para eso, que Dios la creó preparada, pero a medida que estos misterios se fueron dando, fueron apareciendo en su corazón también y en su vida. Por eso la palabra dice, en cada etapa la Virgen dice, y la Virgen guardaba todo esto en silencio en su corazón. Y esto que nos explica a nosotros, nos explica que unirnos a la Virgen María en oración es unirnos al misterio de vivir en la voluntad de Dios con obediencia y resignación, con humildad como ella lo hizo. Que a medida que los misterios de la vida se fueron desvelando, ella fue con más grande aceptación llevando cada uno de esos misterios en el corazón, sin protestar, sin dudar, sin perder la esperanza. Esa es la Virgen María. La Virgen María es una enseñanza de que ella va por el Calvario. Imagínense ustedes lo que es ser madre y ver al hijo que lo llevan arrastrado, escupido, pisoteado, cargando una cruz mucho más grande del peso que podía soportar. Todas esas cosas espantosas. Gente que él había curado, leprosos que había sanado, paralíticos que habían caminado, mudos que habían hablado. Esos mismos estaban escupiendo al Señor por el camino del Calvario, porque se consideraban traicionados por él. ¿Se imaginan el dolor que ella vivió durante todo ese camino del Calvario? La vida dolorosa. Pues al mismo tiempo de que estaba viviendo eso, ella era una mujer de fe, una mujer que creía ciegamente en Dios y le había prometido que ella era la esclava y que iba a ser según su voluntad. Y ahí estaba caminando con Jesús, sufriendo ese dolor tan grande, pero ella sabía que así tenía que ser, que Dios lo quería así y por lo tanto era perfecto, porque Dios lo quería así. Hay que entender que este es el mensaje de María, hágase aquí, hágase en mí según tu palabra. Ese es el mensaje. El mensaje es que ella nos llama a nosotros a que seamos dóciles, a que seamos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestras limitaciones, de nuestra humanidad, que nunca pensemos que vamos a ser Superman, pero tampoco pensamos que somos una babosa o un gusano. Nosotros somos unos seres humanos creados por Dios con amor y Dios nos ha confiado nada menos que toda la creación, solo que nos hemos caído en ese pecado original y hoy no estamos convencidos de la autoridad que tenemos sobre las cosas que Dios nos dio, porque no tenemos esa autoridad, porque la hemos perdido por haber perdido la gracia, la comunicación con Dios. Sin embargo, cuando Jesús se encarna y viene entre nosotros, lo primero que nos enseña es que a pesar de haber sido desterrados, a pesar de haber caído en la muerte, Él viene a darnos la vida y nos va a resucitar en el último día. Y esa es la promesa del Señor para aquellos que le obedecen y lo siguen. Y entonces María aparece en esa promesa como la madre de esa promesa. María aparece como el vientre de esa promesa. Y si yo quiero vivir esa promesa y abrazar lo que Jesús me heredó, entonces debo unirme al vientre de esa madre que es la madre de la promesa para que esa promesa se haga una realidad. Porque ¿quién más puede apoyarme a mí en mi búsqueda y lucha por alcanzar la promesa que la Virgen María, quien es madre de esa promesa? Y esa promesa es: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Pues eso debemos decirlo todos nosotros. Cada vez que usted tenga una dificultad muy grande, que usted se encuentre en una sin salida, que piensa que ya no hay nada para hacer para solucionar alguna situación de su vida, cada vez que usted se encuentre así, acuérdese de la Virgen María y vaya donde el Señor a decirle: Señor, no entiendo nada. En mis expectativas humanas yo quisiera algo muy diferente a lo que estoy viviendo, pero hágase en mí según tu palabra, Señor. He aquí tu esclavo o tu esclava.
porque eso es el camino de María. Y la escuela de María, que es la escuela de Jesucristo, que es aprender a conocer al Señor, es una escuela que nos lleva a nosotros a disminuirnos, que a pesar del papel tan importante que ella tuvo, nunca apareció enorgulleciéndose de lo que no debía. Siempre fue una mujer sencilla y humilde, obediente a Dios sobre todas las cosas, viviendo ahí, acompañando a su hijo y descubriendo en su corazón cada vez más que su hijo era Dios y el Mesías. Y dense en cuenta que nunca se ufamó de esto, ella nunca abusó de eso, ella nunca aparece como la reina de todo eso, siendo ella la reina. Y esto es lo mismo que pasa con Jesús, que siendo el rey de toda la creación, se convirtió en rey de burlas. Porque eso es lo que es. En el tercer misterio doloroso aparece Jesús coronado de espinas, con un manto púrpura, un cetro de caña, con los escopetazos y las burlas de los extranjeros que lo torturaron y lo convirtieron en un rey de burlas. Y esto es, siendo rey de verdad, entre nosotros se volvió rey de burlas. La Virgen María, siendo reina de verdad, entre nosotros se convirtió en una simple esclava del Señor que seguía su voluntad por dentro del Calvario y las pruebas más grandes que vivió Jesucristo, que las mismas las vivió ella, porque ella era la madre y le dolía todo lo que Jesús vivía, todo le dolía a ella también. Y aquí encontramos esa maternidad tan importante para nuestra vida. Yo al principio de mi conversión no entendía mucho de por qué razón yo tenía que estar tan unido a la Virgen María y no sabía mucho ni cómo rezarle, a pesar de que ella misma se me había aparecido. Pero ya en mi humanidad, en mi vida natural, me costaba trabajo identificarme con esa relación con María. Pero poco a poco ella misma me fue trayendo la gracia de yo tenerle un amor inmenso a su compañía, a su amor, a su protección y sobre todo a las gracias que Dios le ha dado, que son inmensas, porque ella tiene todas las gracias posibles, porque ella es nada menos que esposa del Espíritu Santo. Usted sabe, si el Espíritu Santo aparece con el anuncio del Arcángel San Gabriel y hace posible que la Virgen María espere a Jesús, a ese niño que quede en su vientre, entonces automáticamente ese Espíritu Santo se convierte en el esposo de ella, porque solo esposo y esposa pueden estar abiertos a la vida y concebir. El Señor no fue creado, sino que fue engendrado, porque Él es de la misma naturaleza del Padre, no es criatura. Pero para haber sido engendrado en el vientre de María, tuvo que haber sido obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto ese Espíritu Santo se convierte en su esposo. Si eso es un hecho, de que el Espíritu Santo es el esposo de María, entonces es un hecho de que en ella están todas las gracias. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y en el vientre de ellos se posó Dios mismo y se hizo hombre en la carne de ella. Por lo tanto, toda esa sabiduría divina quedó impregnada en ella. Total, quedó impregnada en ella. Ustedes se han dado cuenta que a veces uno observa en los niños que tienen cantidades de rasgos de la madre y del padre, tienen una cantidad de cosas, no solamente fisiológicas, sino que también y genéticas, sino que tienen también actitudes, comportamientos, conductas, tendencias que son de la mamá o del papá. Ustedes se pueden imaginar la encarnación de Jesús en María. ¿Cómo es que Él saca de María esa carne de María y al mismo tiempo lleva de ella parte de esa carne, parte de esa María? Por lo tanto, ¿cómo no va a tener esa María de donde se desprende esa carne del Salvador? ¿Cómo no va a tener en ella todo lo que tenía su Hijo? Pues claro, es obvio que tiene en ella todas las gracias. Y eso hay que entenderlo bien. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de la Virgen María a nosotros? La enseñanza es esta. Cuando yo verdaderamente concibo en mi corazón el misterio de la Eucaristía, me doy cuenta que yo me convierto en lo mismo si yo tengo fe y soy fiel a Dios. Porque en el momento que yo recibo esa hostia y entra a mi corazón ese cuerpo y esa sangre del Señor, yo quedo dentro de mi genética, dentro de mi humanidad, de mi organismo celular y de todo mi ser, quedo impregnado por Dios.
porque recibí su cuerpo y su sangre en una forma mística, que es el misterio de la transustanciación, el convertirse ese pan y vino en carne y sangre del Señor. Y la Virgen María nos enseña que en la escuela de Jesucristo, que es donde ella es una persona, es maestra de cómo hacer eso, es ella que lo hizo perfectamente. Porque si algo hizo ella fue ser la vigilante, la protectora, la amante de todas las cosas que pasaron en la vida de Jesús. Ella amó cada segundo de su hijo como una madre buena ama la vida de sus hijos. Las amó entrañablemente y con una gracia especial, que es ser inmaculada, virgen, pura, sin mancha. Eso la hace mucho más especial. Dios hace cosas así. Dios escogió profetas de la nada. A Moisés, que era hasta asesino ya, lo llamó al don de la profecía para el cual lo había creado desde el principio, pero lo llamó ya de adulto, más de 50 años tenía. Y así pasó con Abraham, que tenía más de 80 años cuando el Señor lo llamó. Y muchos otros profetas y instrumentos de Dios que han vivido eso. ¿Pero por qué? Porque es que en el vientre del amor de Dios que está en María, encontramos el misterio de nuestra vida transitoria, que está toda en Dios. Todo ese misterio está en Dios. Si yo tengo una relación íntima con la Virgen María, tengo una relación íntima con todo lo que está en ella. Y en ella, en el vientre de ella, está Jesús. Yo les hablaba a ustedes antes de lo que es entender el misterio del eterno presente de Dios. En el eterno presente de Dios, el Señor está en el Gólgota, en la cruz, agonizando a las 3 de la tarde, y lo están crucificando a tal hora, y lo bajan de la cruz a tal hora, y eso todo existe todavía en el eterno presente de Dios y existirá. Pues en el eterno presente también está María, embarazada de Jesús. Por eso la Virgen de Guadalupe, ¿qué es lo que representa? La Virgen de Guadalupe es la Virgen embarazada. ¿Y de quién está embarazada si no tuvo sino un solo hijo? Está embarazada de Jesús. Y ese milagro es permanente. Por eso la unción que tiene la Virgen de Guadalupe para nosotros es una unción extraordinaria, porque es la Virgen de la vida, del don de la vida, Nuestra Señora del Nacimiento, Nuestra Señora de la Encarnación, Nuestra Señora de la Concepción Divina, Nuestra Señora del Salvador, Nuestra Señora del Mesías. Esta es la Virgen de Guadalupe. Hay que tenemos que entender que en el eterno presente de Dios ella está embarazada. Y es algo precioso encontrar a la Virgen de Guadalupe, porque ahí está esta mujer santa, preñada de Dios, con la divinidad en su vientre. ¿Se pueden imaginar una imagen más preciosa que esa? ¿Algo más grande que eso? Por eso se llama la Señora de los últimos tiempos, porque ella representa este final del final del final. Los misterios que hay en la Virgen de Guadalupe no los han empezado ni a descubrir, pero es un mensaje para estos tiempos que estamos viviendo y los que nos esperan. Y en ella cada vez se descubrirán más maravillas. Pero en ella tenemos que encontrar también una batalla espiritual importante. ¿Por qué creen ustedes que las sectas cristianas y los cultos como Testigos de Jehová y Mormones y los cientólogos y toda esta gente odian a la Virgen María y la persiguen a la Virgen María? Yo conozco en Colombia, por ejemplo, grupos de evangélicos, de pentecostales y adventistas del séptimo día que exorcizan a la gente que ha rezado el rosario y les piden que lleven las estatuas de María y las quiebran al frente de todo el mundo, y luego le hacen oraciones de liberación a los que tenían esas estatuas en la casa. Dense cuenta que hay gente tan torpe, que son católicos los que caen en esas, que piensan que eso tiene sentido porque estaban adorando ídolos y estaban adorando supuestamente a una mujer, a un ser humano. Pero ¿quién puede en alguna forma imaginarse que la madre de Jesús pueda ser un ídolo? Que la madre de Jesús pueda ser un ídolo falso. ¿Quién puede imaginarse que si yo tengo una estatua de Jesús, ese es un ídolo falso? Porque cuando el Señor
habló de no hacer ídolos. Estaba hablando con el pueblo hebreo que acababa de salir de Egipto y que estaba acostumbrado a hacer ídolos falsos como animales y toda clase de cosas para adorarlos, para que les trajeran suerte. Eso no es lo mismo que nosotros hacemos en la iconografía de la Iglesia Católica. Al principio, cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos de una forma tan impresionante, se escondían en las catatumbas de Roma y pintaban en las paredes la historia sagrada en imágenes para que se transmitiera a otros. Y desde el principio habían imágenes de la Sagrada Familia, la iconografía nuestra es algo precioso porque es un lenguaje por intermedio del cual hemos comunicado nuestra fe. Pero estas sectas vienen a calificar eso de idolatría y empiezan a desvirtuar la imagen de la Virgen María como algo perverso, algo malévolo, algo que viene del diablo. Y la gente termina pensando que es que la Virgen no es de Dios, porque así de ignorantes se vuelven las personas. Pero les doy una señal: si de alguna forma podemos nosotros descubrir un profeta falso y alguien que no venga de Dios, es alguien que hable mal de la Madre del Señor, alguien que le prohíba a usted que tenga una relación con la Madre de Jesús. ¿No es claro eso? Cuando nosotros vemos el capítulo 12 del Apocalipsis, lo leemos con cuidado, nos damos cuenta quién es esa mujer vestida de sol. ¿Quién es ella que está embarazada y que se va al desierto? Esa mujer es la Virgen María y es la Iglesia al mismo tiempo. La Iglesia. Y esto es muy claro, que ella está parada encima de ese dragón, lo tiene dominado. Y entonces, ¿por qué será que todas estas sectas tratan de desvirtuar la imagen de María y de dañarle esa relación que tenemos con ella? Porque precisamente el diablo no quiere que seamos amigos de María, porque María tiene todos los poderes contra él. ¿Cómo será que muchos exorcistas hoy en día utilizan a la Virgen para derrotar al diablo? En el nombre de la Virgen María, por los méritos que ha recibido de Jesucristo, y obviamente que todo en la sangre del Señor, pero utilizando a la Virgen María en exorcismos, se ha comprobado de la fuerza tan grande que tiene contra el diablo, porque Jesús le ha dado a ella todas las gracias, absolutamente todas. Y esto tenemos que entender: lo que hágase la voluntad es precisamente imitar a María, porque ella es la primera que se entrega como esclava del Señor, la primera adoradora del Santísimo, la primera que puede decir que le ha sido fiel al Señor y que no ha pecado contra Él. Y cuántas otras cosas y atributos extraordinarios podríamos darle a la Virgen María. Es importante que la Virgen María forme como parte de nuestra familia un vínculo íntimo en nuestro corazón, en la cual la tengamos en cuenta para todo también, porque es una madre. Es como cuando usted tiene una buena relación con su mamá participa de todas las cosas de su vida, así vive en otro país y viva muy lejos, siempre estará usted en comunicación con ella, contándole todo, consultándole todo, disfrutando todo con ella y también llorando con ella en los momentos difíciles, viviendo con ella todas las cosas de su vida, porque es una relación sana con una madre buena. Pues esto es lo que nosotros hacemos con la Virgen María. Tenemos que también incluirla como madre en todos los eventos y acontecimientos de nuestra vida, para imitarla y para saber qué hacer para llevar a cabo la voluntad divina en nuestra vida, imitándola a ella, entendiendo los pasos que ella dio. Cada uno de los acontecimientos de la vida de María nos enseñan lecciones importantísimas y trascendentales, porque en esa sencillez, en ese silencio de la vida de ella, hay mensajes gigantescos e importantes, muy grandes, en las cosas que ella hizo alrededor de Jesús y después de que Jesús ascendió al cielo. Imagínense ustedes lo importante que es el cenáculo. Ustedes saben que un cenáculo es un grupo de oración del rosario. En la ascensión del Señor, ellos fueron enviados por Jesús, que les pidió desde antes de ascender al cielo, de que se fueran al cuarto de arriba, ahí en Jerusalén, donde Él celebró la última cena.
y que se mantuvieran en oración y no fueran a ningún lado, hasta que Él les enviara al Paráclito, al prometido Espíritu de Dios, que les iba a enseñar todo, les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado y también los iba a guiar para lo que tenían que hacer. Y se fueron para allá en mucha obediencia todas las mujeres de Jerusalén, las santas de Jerusalén y los apóstoles y discípulos. 9 días estuvieron ahí. Por eso se crearon las novenas en la Iglesia Católica. Una novena son 9 días de oración para uno pedir una gracia y que la gracia se dé al final si es la voluntad de Dios. Entonces la Iglesia misma fue fundada en una novena, que es la novena del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. A los 9 días viene el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Ustedes se pueden imaginar a los apóstoles, a las mujeres de Jerusalén y a los discípulos, se pueden imaginar el amor tan impresionante que tenían por María, especialmente en esos 9 días, cuando Jesús se acababa de subir al cielo en presencia de ellos, y lo que queda de Él al lado de todos ellos es la mamá que es lo más íntimo de esa presencia de Jesús. Ustedes saben que en ese cenáculo esa mamá jugaba un papel muy importante. ¿Ustedes no creen que esa era la reina de ese cenáculo para todos? ¿Ustedes se imaginan el respeto que le tenían los apóstoles, las otras mujeres y los discípulos a esa madre, nada menos que de Dios vivo que les provoca era Dios? ¿Ustedes se imaginan la relación que tenían con ella? Era inmensa, un respeto inmenso. Pero ustedes creen, ¿cómo creen ustedes que ella manejó esa relación? Ella nunca quiso ser la más importante. Ella nunca quiso ser superior a nadie. Ella estaba ahí humilde y sencilla, sin presumir nada, simplemente acompañándolos con cariño y con amor de madre, llevándolos de la mano para que tuvieran paciencia, perseverancia y obedecieran en todo lo que Jesús les había enseñado. Y dense en cuenta que los intelectuales que son ateos dicen: ¿cómo es posible que los apóstoles se acordaran con tanto detalle de todo lo que dijo Jesús palabra por palabra y hubiesen escrito el Evangelio en esa forma? Esos evangelistas y ese Pablo y ese Judas y todos los que escribieron esas cartas, ¿cómo así? Pero lo que no leen ellos y lo que no creen es de que Jesús prometió que cuando llegara el Paráclito, o sea el Espíritu Santo, les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Por eso cada evangelista, cuando estaba escribiendo el Evangelio, estaba recordando del Espíritu Santo todo lo que Jesús había dicho exactamente en cada lugar donde ellos estaban narrando. San Lucas, que no estuvo con Jesús en esa vida pública, sin embargo San Lucas, que era un hombre muy educado, muy formado porque era médico, él fue personalmente a Jerusalén y habló con todos los apóstoles, con la Virgen María, con todos los discípulos, y él en los Hechos de los Apóstoles narra minuciosamente todo lo que San Pablo hizo, los viajes de San Pedro y de todos los apóstoles, y luego en el Evangelio según San Lucas está narrado todo lo que él investigó personalmente y lo que le inspiró el Espíritu Santo para que lo escribiera en esa forma tan hermosa como él escribió ese Evangelio. Y dense cuenta de algo más importante todavía. San Lucas y San Pablo, que no vivieron la vida pública con Jesús, San Pablo tiene nada menos que 14 cartas en el Nuevo Testamento. Y San Lucas, eso es San Pablo. San Lucas, que tampoco estuvo en esos 3 años de vida pública con Jesús, tiene nada menos que un Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Y todo eso lo recibieron por infusión del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿cómo lo consiguen ellos en la forma más extraordinaria? A través de esa relación que tienen tan íntima con la Virgen María. Ustedes saben que cuando San Pablo se convirtió, la Virgen María todavía estaba viva. Por lo tanto, San Pablo conoció a la Virgen personalmente y quién sabe cuántas veces estuvo con ella. Esos pasajes no aparecen en las Escrituras porque las Escrituras le dan gloria a Jesús todo el tiempo y nunca enaltecen la presencia de ningún apóstol, de ningún discípulo, de ninguna otra mujer, ni de María siquiera, sino de Jesús, porque el Evangelio reina el Señor y se le da gloria es a Jesucristo. Sin embargo, en ese silencio,
en esa pequeñez de la presencia de María en el Evangelio, hay un gigante, que es la obra de Dios en ella, gigantesca. Es como en una familia donde la mamá no es presuntuosa, no es vanidosa y no vive reclamando todo lo que ha dado, pero es una mujer que da todo, que entrega su vida, que se sacrifica. Cuando esa persona muere, esa persona se vuelve muy grande, porque todos se acuerdan del inmenso amor que daba. Era tan grande el amor que nadie se daba cuenta hasta que se murió. El día que se murió, todos se dieron cuenta lo inmensa que era esa persona. Era tan grande que era invisible. Así es. Y eso es lo que sucede con la gente de Dios. Aquel que es verdaderamente de Dios es invisible, porque no pretende nada, no espera nada, no reclama nada, no cobra por nada, todo lo entrega desentendidamente, desinteresadamente, porque no le interesa nada. Ese es el verdadero Hijo de Dios, y el día que muere todos lo descubren. ¡Ay! ¿Cómo era de hermosa esta persona? ¿Cómo me hace de falta? ¡Qué vacío tan inmenso desde que se fue! Claro, pero cuando estaba viva, esa persona jamás se dieron cuenta de lo importante que era, porque esa persona nunca presumió. Y eso es la presencia de la Virgen María en nuestra vida, ese amor sencillo y humilde, esa es la verdadera presencia. Pues vamos a darle gracias a Dios por este día de reflexiones, por todo lo que aquí hemos podido encontrar en lo que Él nos ha dado, porque el Espíritu Santo permitió que nosotros tuviéramos tiempo para poder vivir este momento. Y les voy a leer del Evangelio de San Lucas, aquí donde acabo de abrir, en el capítulo 8, desde el versículo 22, y dice así: la tempestad calmada. Un día subió él a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban, se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de modo que se llenaban de agua y corrían peligro. Se le acercaron para despertarle diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Puesto en pie, increpó al viento y a las olas, que cesaron y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se asombraron y se decían unos a otros: ¿quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? Palabra de Dios. Pues ese es Jesús. Jesús es el que calma todas las tempestades, y la Virgen María es un maestro increíble de ese Jesús. Y por eso yo les recomiendo que tengan una amistad muy íntima con la Virgen María, que no se olviden de rezar el rosario, que es un arma fija contra el diablo, y que tengan la confianza y la seguridad que el diablo le teme a la Virgen María como ustedes no se pueden imaginar. Entonces, si quieren mantener al diablo lejos de sus vidas, préndanse de la Virgen, que así se mantienen protegidas. Amén.